Tengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla del día de hoy, Planes Reguladores e Ingeniería Civil. ¿Qué es importante saber al respecto? A cargo de la ingeniera Silvia Valentinuzzi Núñez. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Y por último, el Colegio de Ingenieros Civiles está realizando un certificado de participación para cada uno de ustedes por participar en los webinars, por lo que es importante que por favor coloquen su nombre completo. Ahora bien, voy a presentar a nuestra panelista del día de hoy, la ingeniera Silvia Valentinuzzi Núñez. Es licenciada en Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica y tiene un máster en Planificación Urbana y Regional de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Ahora bien, le doy la palabra a doña Silvia para que inicie con la conferencia. Adelante, doña Silvia. Buenas noches, Carol, y buenas noches a todas y todos los compañeros y compañeras que nos acompañan. Em, pues para mí es un gusto estar aquí compartiendo y además a saber que a tantas personas les interesa este tema. Entonces, bueno, sin más, voy a compartir mi pantalla para iniciar la presentación, que, como ustedes bien saben, ¿verdad? Tiene un enfoque orientado a la ingeniería civil, porque pues estamos dentro del Colegio de Ingenieros Civiles, ingenieros e ingenieras, y el enfoque es un poco levantar algunos temas que son relevantes dentro de lo que es un plan regulador para la ingeniería civil, ¿verdad? Que es importante que ustedes, como profesionales en esta área, sepan al respecto. Pero para empezar, yo quisiera hacerles una pequeña encuesta, ¿verdad? Y ahí tienen este código QR para que puedan acceder, por favor. Y a Carol le pido que nos pongan en el chat el link también para que puedan ingresar directamente. Y son preguntas introductorias un poco para que además sepamos qué público tenemos hoy. Me voy a salir un momento de la presentación para ir a la herramienta y que podamos iniciar. Ahí, bueno, ya estaría habilitada en principio la herramienta, ¿verdad? Y bueno, ya vamos viendo ahí las respuestas. Nosotros tenemos un acceso a información, digamos, cuando ustedes se inscriben y ahí nos dimos cuenta que, curiosamente, pues había una cantidad significativa de personas inscritas que no eran de del área de la ingeniería civil, habían de otras ingenierías, precisamente de arquitectura, e inclusive de algunas áreas, como por ejemplo derecho, que valga decirlo, es un área muy importante en los temas de planificación urbana y específicamente plan regulador. En realidad, el plan regulador es una herramienta del ordenamiento territorial, de la planificación urbana, que se hace de manera interdisciplinaria. Entonces, sí es importante que no solo los ingenieros y ingenieras civiles sepamos de cómo se implementa un plan regulador, sino que en otras áreas también haya ese conocimiento. Pero también importante decirles que aunque ese no es el enfoque de la presentación de hoy, que en la formulación de los planes reguladores sí es importante que haya esa multidisciplinariedad. Bueno, entonces, bueno, hoy sí parece, bueno, por lo menos de las personas que están aquí en este momento, la gran mayoría son de ingeniería civil, así que bueno, eso está muy bien. La siguiente pregunta es si han tenido ustedes hasta la fecha, ¿verdad?, que consultar un plan regulador, es decir, si sí se han enfrentado a un plan regulador, por decirlo así, ¿verdad? O sea, si para desarrollar algún proyecto, pues han tenido que ir a ver qué dice el plan regulador, ¿verdad? ¿Qué restricciones o qué reglas tal vez específicas hay? Vemos que estamos mitad y mitad de los que han respondido por ahora. Es muy común que la gente no se enfrente tanto a un plan regulador. Vamos a ver, eso depende mucho de las particularidades. Y una de las particularidades importantes que les voy a comentar al respecto es que en muchos lugares no hay plan regulador. Entonces, no significa que ustedes tal vez no hayan trabajado en diversos proyectos que de haber plan regulador habrían tenido que consultarlo, sino que simplemente no han tenido que hacerlo porque no había, no existía, ¿verdad? Y esta es una de las limitantes que hay en el país en esta temática, ¿verdad? Vemos que está más o menos parejo, ¿verdad?
La idea es que ojalá el país cada vez tenga más planes reguladores, aunque ahorita mismo se está enfrentando pues un proceso complejo, digamos, de, no sé ya ni cómo llamarlo, pero digamos, descontento tal vez de la población. Muchas veces los procesos participativos tal vez no se hacen de la mejor manera y la gente no queda conforme con el resultado. Y bueno, eso me lleva a otra pregunta, ¿verdad? Y aquí quisiera, para saber ustedes, ¿verdad? Ya sabemos que más o menos la mitad se ha tenido que enfrentarse a un plan y la mitad no, ¿verdad? Pero cuando piensan en un plan regulador, ¿qué palabras se les viene a la cabeza? ¿Verdad? O sea, ¿qué es lo primero tal vez? Y aquí tal vez han escuchado noticias o tal vez nunca han escuchado nada, pero, ¿verdad? ¿Qué es? Ajá, ¿qué es lo que les viene ahí? Bueno, ahí vamos viendo, ¿verdad? Que orden es una palabra importante, norma, sí, el plan regulador es una normativa, ordenamiento territorial, ya lo comenté, ¿verdad? Es una herramienta de ordenamiento territorial. Delimitar, en efecto, el plan regulador impone límites al derecho de propiedad, ¿verdad? Y eso es algo que, vamos a ver, es una potestad del Estado delimitar el derecho de propiedad en función, digamos, de un bienestar más general, el bien común. Es decir, hay decisiones que a veces hay que tomar y el país las ha tomado históricamente para promover el desarrollo sostenible, ¿verdad? Un desarrollo que además sea seguro para las personas, ¿verdad? Una de las limitaciones que a veces incluso hay que imponer, por ejemplo, es que no se puede hacer nada en áreas de amenazas naturales. Esto es como muy lógico y aún así hay gente que quiere vivir en un área que está amenazada. Entonces le corresponde al Estado, ¿verdad? Tomar, digamos, decisiones y emitir normativa para delimitar esa posibilidad, ¿verdad? Por supuesto que también hay otro principio importante en el ordenamiento territorial, que es que no se puede vaciar el derecho de propiedad. Y esto es importante también aclararlo, de nuevo, no era un poco, o sea, el enfoque no es desmentir algunas cosas que se están diciendo en torno a los planes reguladores, pero lo cierto es que un plan regulador no puede decirle a un propietario, usted aquí no puede hacer nada, porque si lo quiere hacer la municipalidad así, tiene que expropiarlo. Entonces, bueno, aquí hay otras palabras, ¿verdad? La planificación, zonificación, esa es una palabra muy clave en un plan regulador. Permisos, por supuesto, uso del suelo, reglas, todas esas palabras son bastante apropiadas. Y la última pregunta que les tengo hoy es por qué les interesó este webinario, ¿verdad? Bueno, ya veo que hay gente que había respondido, ¿verdad? Y esto es por curiosidad mía muy particular, ¿verdad? Porque como les digo, me sorprendió bastante. Yo tengo muchos años, digamos, lidiando con planes reguladores de diferente manera. En algún momento yo formé parte de un equipo que hacía planes reguladores. Después trabajé en la institucionalidad pública y ahí más bien lo que tratamos de hacer era facilitar los procesos de revisión, aprobación y apoyar a las municipalidades para que pudieran, ¿verdad?, hacer sus planes reguladores, hacer un monitoreo. Esto es importantísimo. Si ustedes buscan la información sobre el estado de los planes reguladores, no está tan disponible, o sea, hay que buscarla un poco y eso en realidad dificulta también un poco la toma de decisiones, especialmente a un nivel tal vez más político. Yo trabajé en el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y desde ahí pues tratamos de impulsar varias cosas y bueno, una de las limitaciones fue el tema de la información. Pero bueno, muy bien, que quieran aprender al respecto, eso es súper valioso y súper importante, así que sin más, voy a volver a la presentación y muchas gracias por las respuestas. Y ahora entonces, hoy yo quiero hacer una presentación bastante general, no voy a entrar en detalles. Eh, si queremos tener espacio previsto para preguntas, entonces voy a explicarles qué es un plan regulador de una manera bien general, hablarles un poquito del estado general de los planes reguladores en el país y entrar en algunos detalles puntuales de los reglamentos que componen un plan regulador, como para que ustedes sepan, bueno, qué cositas serían tal vez las más relevantes a saber que están en un plan y que ustedes tendrán que buscar cuando les toque trabajar con un plan regulador en un determinado cantón. Y bueno, como les decía, al final preguntas. Entonces, bueno, lo primero es saber qué es un plan regulador. Un plan regulador es un instrumento normativo, y aquí, ¿verdad? Van saliendo las palabras que ustedes habían apuntado, local de planificación. Esta es una planificación de tipo urbanístico, no es una planificación económica,
Y eso es, ¿verdad? Hay una diferencia. No es una planificación de tipo ambiental. El plan regulador no es una herramienta ambiental, aunque sí tiene que considerar elementos ambientales. Pero este plan debe definir la política de desarrollo del cantón, de la municipalidad, a través de una serie de elementos que están definidos en la ley de planificación urbana. Eso es importantísimo. Esa es la ley clave para saber qué va en un plan regulador, porque la ley nos marca la cancha y esto es muy importante, ¿verdad? Ustedes saben que desde la institucionalidad se puede hacer lo que está dicho en la norma, y entonces la ley de planificación urbana, que es de 1968, limita lo que un plan regulador puede hacer. Ahora bien, en la práctica sucede que los equipos planificadores, las municipalidades pueden jugar un poco ahí, moverse dentro de lo que la ley de planificación urbana define y se pueden hacer innovaciones o algunas cosas, ir un poquito más allá tal vez de lo que normalmente o tradicionalmente se ha ido. Pero bueno, el plan regulador también es importante que sepan que contiene 5 reglamentos, reglamentos de desarrollo urbano. Eso está definido en el artículo 21 y de nuevo la ley dice que contempla cada uno de esos reglamentos. Algo importantísimo es que el plan regulador, si bien la ley se llama de planificación urbana, originalmente estaba pensada para que fuera, digamos, en el centro urbano de cada cantón. Esta ley tiene 60 años casi, ¿verdad? O sea, hace 60 años el desarrollo del país era otra cosa, ¿verdad? Entonces se pensó que el plan regulador era urbano. Sin embargo, la ley previó la posibilidad de que la municipalidad decidiera si quería extender, digamos, la regulación del plan regulador a otras áreas del cantón. Y lo cierto es que lo mejor es que el plan regulador sea cantonal, o sea, que cubra todo el territorio. Y en ese sentido, digamos, se convierte en una herramienta de ordenamiento territorial que abarca un ámbito un poco mayor que la planificación urbana, que es propiamente de las áreas centrales urbanizadas, ¿verdad? Importante decirles también para que lo tengan en su mapa mental, que en la zona marítima terrestre hay una herramienta similar, pero eh, similar en el nombre. En realidad es un plan regulador costero que tiene sus propias reglas. Esto está definido por otra ley y otro reglamento, pero digamos, deberían ser herramientas complementarias en los cantones que son costeros. Pero bueno, entonces, dicho eso, ¿verdad? Los 5 reglamentos son el de zonificación, y aquí les he puesto lo que dice la ley, que habla de que este reglamento es para nuevos usos de la tierra. Importante, el plan regulador no es retroactivo, entonces, si mañana se aprueba un plan regulador para el cantón X, yo vivo en Tibás, por ejemplo, entonces, si mañana se aprueba el plan regulador de Tibás, que dicho sea de paso, Tibás no tiene plan regulador, ya no rige para atrás, es decir, nuevas actividades, nuevos desarrollos tienen que aplicar el plan regulador. También aplica para, por ejemplo, si van a remodelar algo o van a hacer una ampliación y necesitan pedir permisos a la MUNI, ahí les aplica el plan regulador. Luego el otro reglamento es el de fraccionamiento y urbanizaciones, ¿verdad? Que este es importante, habla sobre la división y habilitación urbana de los terrenos, ¿verdad? Pensando en nuevos desarrollos, de nuevo, nada es retroactivo. Mapa oficial, que es, ahí se define la provisión y conservación de espacios para vías públicas y áreas comunales. Renovación urbana, que trata lo relativo al mejoramiento y rehabilitación de áreas en proceso o en estado de deterioro. Y construcciones. Este en particular, este último, pues evidentemente tiene todo que ver con la ingeniería civil, porque tienen reglas, ¿verdad?, que deben aplicarse para cualquier nueva obra de edificación. Sin embargo, los otros reglamentos, en especial zonificación, fraccionamiento y urbanizaciones, tienen reglas importantes, y el de renovación urbana lo que tiene es una oportunidad importante para hacer desarrollos, digamos, más interesantes. No se ha aplicado casi en el país, así que es una oportunidad que está ahí como un poco dormida, pero bueno, vamos a comentar algo un poco más adelante. Y en general, ¿verdad? Es importante que sepan que el plan regulador, lo primero es que define una zonificación. Entonces, este es un esquema un poco, digamos que lo explica fácilmente, ¿verdad? Un área X se divide en zonas. Las zonas tendrán diferentes nombres en función de la vocación que tiene ese suelo. Es clarísimo que hay zonas urbanizadas ya, su vocación es 100% urbana, pero inclusive en una zona urbanizada podríamos tener un área que tiene una vocación, condiciones apropiadas para desarrollar, por ejemplo, industria, y otras tienen para desarrollar residencia.
Otras, usos mixtos, ¿verdad? Que son también las tendencias de cambiar un poco la forma en que se planifica, y estas zonas, por lo general, no es que solo, por ejemplo, no es que una zona residencial solo permite vivienda. No, ahí se permiten usos que son complementarios a la vivienda, pero sí vamos a limitar usos que son tal vez un poco conflictivos, por ejemplo, usos que provoquen mucho ruido o que provoquen olores, en fin, o un alto tráfico. Entonces, la zonificación, alguna gente cree que la zonificación es muy rígida y no tiene por qué serlo. Y aquí hay una clave de los planes reguladores, y ustedes encontrarán planes reguladores muy distintos, digamos, unos un poco más sofisticados que otros. Y aquí, en realidad, la clave es que el equipo planificador logre tener esa visión de desarrollo y plasmarla en una normativa que pueda permitir que se hagan las cosas que son convenientes para el territorio, convenientes para las personas, pero manteniendo un orden, digamos, y la estructura de lo que es un reglamento, ¿verdad? Que entonces, evidentemente, un reglamento, pues no puede dejar portillos abiertos, hay ciertas cosas que son muy digamos, de la forma en que se hace normativa que deben cuidarse. Entonces, bueno, la norma se escribe y aplicará hasta que entre una nueva norma, y por eso es que sí es muy crítica la forma en que se redacta un plan regulador. Y bueno, para cada una de esas zonas se definen usos del suelo, que es, ¿verdad? Lo primero, tal vez alguien también lo puso ahí en la nube de palabras, y se definen restricciones urbanísticas, que digamos que incluyen, por ejemplo, las alturas, los retiros, tamaños de lote para nuevos fraccionamientos, de nuevo, nuevas cosas, y otras reglas que pueden, ya más adelante lo vamos a ver un poco, pero que tienen que ver, por ejemplo, con si vamos a hacer una urbanización, ya casi no se hacen, ¿verdad? Pero bueno, si vamos a hacer una nueva urbanización, tamaño de las calles, de los cuadrantes, el tamaño del lote mínimo, el porcentaje de cobertura, que esto es muy importante, que se permite en cada zona, ¿verdad? Un poco esa es la lógica general de un plan regulador. Zonificación y reglas asociadas a los usos, digamos, a las zonas, y luego reglas asociadas a los usos. Por ejemplo, cuando hablamos del reglamento de construcción, sin importar dónde esté la escuela o el edificio de apartamentos, tendrá que cumplir ciertas reglas. Entonces, bueno, un poco, ¿verdad? Esa es la lógica. Y que sepan ustedes que, si quieren conocer un poco más sobre planes reguladores, el INBU, que es el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, que por la Ley de Planificación Urbana es el responsable de revisar y aprobar los planes reguladores antes que los aprueben los consejos municipales y ya los pongan en vigencia, ha emitido este manual, que es la guía general para formular planes reguladores. Y entonces, bueno, aquí viene un detalle bastante amplio de cada una de las etapas que tiene la formulación de un plan regulador, que por cierto, pues es precisamente como el trabajo es tan importante y dependiendo del tamaño del cantón, pues el tiempo a veces se toma su tiempo hacer un plan regulador. No se hace, por ejemplo, nunca he visto un plan regulador que se haga en un año. Creo que los tiempos más cortos pues andan por los 2 años. Pero bueno, esto también mucho depende de la capacidad de organización que tenga la municipalidad y el equipo consultor, si es que contrataron, o bueno, o solo la municipalidad. Pero bueno, esto, ¿verdad? Esto puede variar. También importa mucho y la cantidad de información previa que se tenga disponible, ¿verdad? Esto encarece bastante los procesos y a veces no hay tanta información para un cantón y bueno, a veces se complica un poco la elaboración de un plan porque hay que hacer mucho trabajo de campo para levantar los datos que se requieren para poder formular el plan. Pero bueno, esto es como una referencia para que la tengan ahí. Y bueno, el estado general de los planes reguladores, desgraciadamente, es bastante triste. Yo presenté estos datos en una jornada técnica de las que ha organizado el CEFIA. Al final les doy el dato de cuándo fue esto, y hay un documento que yo puedo compartir, pero bueno, la mayoría de los planes reguladores son muy viejos. Muchos cantones ni siquiera tienen plan regulador, ni siquiera parcial. Vean ahí, 39 cantones de los 82. Aquí no están separados los últimos dos que aprobó ¿verdad? Los últimos dos cantones que se crearon. Pero bueno, de los 82, 39 no tienen un plan. 22 tienen un plan parcial. Esos planes parciales, por lo general, son solo del puro centro. Aquí en este mapa incluso se está pintando más del tamaño, porque
Por ejemplo, algunos cantones se pintó, en realidad esto no está, la información no está disponible, entonces yo en este mapa mapeé el distrito primero, ¿verdad? Si es un plan parcial, aunque probablemente no sea el distrito primero, sino que sea solo el puro centro urbano de hace 20 años cuando se hizo el plan. Ahí ustedes pueden ver las fechas de aprobación de esos planes reguladores, ¿verdad? Muchos son de los años 80, muchos de los parciales son de esos años. Algunos son más recientes, por ejemplo, Punta Arenas. Yo crecí en Punta Arenas, así que conozco bien. Punta Arenas, su plan regulador es solo de la pura punta. Y sin embargo, aquí aparece todo este cantón grandísimo, como si tuviera un plan regulador parcial del 2006. Esto es falso. Es de los 80 también, pero se modificó en el 2006. Entonces, bueno, si vemos incluso, ¿verdad? El país, cómo estamos organizados, ustedes saben que las áreas silvestres protegidas son una gran fortaleza de nuestro país, digamos, en términos de que son áreas que no se pueden utilizar, no se pueden urbanizar, están protegidas, son de protección, digamos, del ambiente, del medio ambiente, del recurso natural que está ahí. Y entonces ahí, digamos, podemos decir que hay un régimen de uso del suelo controlado. Pero si sumamos a ese 25% las áreas que tienen plan regulador, ¿verdad? Sea parcial o sea total, el país en realidad se queda bastante corto. El porcentaje que tenemos nosotros hoy día de áreas, digamos, con una normativa de uso del suelo es del 39% del territorio. Ahí es todo lo verde y todo lo que está en blanco no tiene norma y entonces ahí las cosas se deciden de dos maneras. Por un lado, aplicando los reglamentos generales que tiene el INBU y por otro lado, por el Consejo Municipal. Entonces, por ejemplo, un nuevo uso aquí en cualquier lado de esto blanco, hay que ir al Consejo Municipal para que ellos lo autoricen. Entonces, esto es una debilidad en temas de ordenamiento territorial en el país. Y bueno, planes reguladores recientes, que esa es otra cosa, ¿verdad? Son solo estos, o sea, con menos de 5 años, que es lo que el INBU recomienda, que tengan de antigüedad los planes reguladores, solo hay 8 cantones y son los que ustedes están viendo aquí, ¿verdad? Es un porcentaje muy pequeño del territorio nacional. Pero bueno, ese es el estado en el que estamos y solo para que ustedes tengan esta información, hay una plataforma que es del MIBA, que se llama GeoExplora. Ellos manejan en esta plataforma un archivo shape eh, con el estado de los planes reguladores y bueno, no sé qué tanto lo actualizan, creo que no está actualizado como en tiempo real, pero bueno, también eso tampoco cambia tan rápido. Entonces, si a alguien le interesa y quiere tener más información sobre esto, pues puede acceder ahí a GeoExplora y bajar el archivo. Y ahora sí, vamos a ver algunos aspectos puntuales relevantes, ¿verdad?, para la ingeniería civil, empezando por el reglamento de zonificación. Ya les había comentado, ¿verdad? El reglamento de zonificación incluye un mapa de zonificación, que es el corazón del plan regulador, al punto que muchos han creído que el plan regulador es esto, que no lo es, no es solo esto. Para cada zona que se define, ahí en el reglamento de zonificación, pues se definen también los usos permitidos, pueden haber condiciones particulares para algunos usos, entonces se habla también de usos condicionales, se definen las restricciones urbanísticas, que incluyen pues la altura, en algunos planes reguladores se hablan de densidades, o bueno, como en San José, que hablan del coeficiente de aprovechamiento del suelo, el CAS. Es otra forma de decir lo mismo, es decir, en un terreno, ¿cuánto puedo yo construir? ¿Verdad? Y aquí también están los temas de cobertura, los porcentajes que se pueden cubrir o la huella, y los retiros. Entonces, digamos, esto es fundamental del reglamento de zonificación. Y bueno, les traigo solo un ejemplo, ¿verdad? Este es el reglamento, este es el plan regulador de Siquirres, que es un plan que se aprobó, es de estos que tienen menos de 5 años, este se aprobó hace 2 años. Aquí está el mapa de zonificación, esto no se puede leer, así es como está publicado en la página web de la MUN, y esto es otro problema, ¿verdad? La información, aquí uno tendría que poder hacer un zoom y acercarse y ver esto en detalle, pero no se puede. Entonces, bueno, pero ese es el mapa y aquí están las zonas. Ya en detalle, bueno, aquí, ¿verdad? Propiamente en el documento, extraje algunas, ¿verdad? Capturas ahí, aquí está la clasificación, ellos le llaman funcional del suelo por zonas de uso y vean, hay una lista bastante amplia de zonas, desde la zona marítimo terrestre hasta zonas mixtas, zonas residenciales, zonas de protección de recursos naturales, digamos, aquí tenemos zona de humedales lacustrinos, Bonilla, Bonillita. Esto es algo muy específico y esto es importante también decirlo.
cada plan regulador va a tener una zonificación muy distinta, porque los territorios son distintos. Entonces, cuando ustedes tengan que enfrentarse a un plan regulador, lo primero que necesitan saber es en qué zona están, ¿verdad? Su proyecto, o si tienen interés de desarrollar algo, pero no saben en dónde desarrollarlo, entonces igual las zonas son importantes, pero ahí hay que ir a ver la otra parte, que son pues los usos y las restricciones. Aquí pues también les extraje, digamos, esta parte, que es un capítulo donde ahora sí, para cada zona se definen parámetros, ¿verdad? Ellos así le llamaron. Yo hablé de restricciones urbanísticas, pero bueno, no hay un concepto único para esto. Y este ejemplo, vean que zona marítimo terrestre, zona de protección. Y aquí hablan de usos permitidos, aquí hay una descripción general. Agricultura permanente y plantaciones forestales, actividades ecoturísticas como observación de fauna, caminatas, recorridos sobre los cuerpos de agua, protección ambiental. Y remiten a una tabla de usos anexo 25. Esto es fundamental. La tabla de usos, o sea, siempre un plan regulador incluye una tabla, algunas son más detalladas que otras, y vean que aquí, ¿verdad? Para varias cosas, usos condicionales y usos no permitidos. Eso está en esa tabla. Ahorita les muestro una imagen de eso, pero también aquí en el reglamento de zonificación, como les decía, aquí hablan de densidad. En este plan regulador hablan de densidad, hablan de máximo 0.2 viviendas por hectárea. Esta es una densidad muy baja, pero es por la característica de esta zona. Área mínima de lote, altura máxima, niveles, porque una cosa es la altura y otro cuántos niveles pueden ser, ¿verdad? Frente mínimo, cobertura máxima de construcción y retiros, ¿verdad? Esta es la forma en que en este plan regulador, que este plan regulador lo hizo el programa, el PROGOT de la Universidad Nacional, que ellos trabajan haciendo planes reguladores, y pues ellos lo plantearon así. Ustedes pueden encontrarse esto de formas distintas en otros planes reguladores, porque no hay una regla de, o sea, no, sí, no hay una regla estricta de que tenga que hacerse con, por ejemplo, con tablas, o no hay nada de eso. Cada quien lo hace como quiere. Lo que sí es que deben incluirse estos elementos. Y bueno, la tabla esa famosa, ¿verdad? Aquí se clasifica si el uso es permitido, es verde, si es condicional, es decir, habrían algunas cosas que cumplir para que se los permitan, es el amarillo, y el rojo es que no es permitido. Y la tabla es esta y son varias páginas. Solo extraje esto para que ustedes puedan tener una noción, ¿verdad?, de lo que se van a encontrar o se pueden encontrar en un plan regulador. Y aquí a la izquierda pueden ver la lista de usos. Y aquí ellos están como tienen una clasificación. Se puede ver que 1 es agropecuario, 2 es almacén, 3 es comercial, y ahí sigue para abajo, ¿verdad? Y ustedes pueden ver un poco, pues hay muchos verdes, hay bastantes amarillos, que es como les dije, cuando hay alguna condición, por ejemplo, puedo permitir un ejemplo cualquiera, no es en el caso de Siquirres. Puedo permitir en una cierta zona una pescadería, pero le exijo que tenga ciertas condiciones, por ejemplo, para el manejo de residuos, para que no genere molestias o ciertas molestias al entorno. O, por ejemplo, temas de carga y descarga, eso genera, por lo general, condicionantes, ¿verdad? Qué sé yo, que entonces el desarrollo, si tiene, qué sé yo, por ejemplo, los supermercados, que tienen que tener una zona aparte de carga y descarga, separada del área de acceso de las personas. Ese tipo de condiciones se pueden poner en un plan regulador. Y de nuevo aquí, esto depende mucho de pues la visión, la comprensión que tengan del territorio las personas que están encargadas de hacer ese plan regulador. Y bueno, reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones. Les recuerdo que si tienen preguntas, ¿verdad? Las pueden ir planteando ahí y responderemos las que alcancemos. Porque yo, de nuevo, ¿verdad? No puedo ser súper exhaustiva en esto porque, pues, realmente, si tuviéramos que analizar un plan regulador a fondo, duraríamos muchas horas. El reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones, ¿verdad? En general, para cada zona de nuevo se deben definir tamaños mínimos de lotes, reglas sobre amanzanamiento, ¿verdad? En nuevas urbanizaciones, sesiones de áreas de uso público, para uso público, acceso a servicios públicos, dimensiones y características de derechos de vía, por ejemplo. Algo importante que decirles es que no necesariamente ustedes se van a encontrar todo esto en un plan regulador, porque a veces, por alguna razón, pues la municipalidad no mete algún elemento. Sin embargo, los elementos más cruciales sí están porque el INBU se encarga de que estén. Es decir, si una municipalidad no está poniendo, por ejemplo, los tamaños de lote mínimos, el INBU se los va a decir, porque es algo muy importante
Y hay algunos elementos aquí que están, de hecho, mencionados en la Ley de Planificación Urbana. Algunos otros elementos puede ser que sean de esos que les dije un poco innovadores, entonces estarán en algún plan y en otro tal vez no. Y por esto es muy importante que si ustedes están desarrollando un proyecto en un cantón que tiene plan regulador, lo revisen en detalle, o sea, se lo lean todo, porque puede ser que si ustedes van con la lista de lo que digamos hoy yo les digo, que ustedes pueden ir a buscar el plan regulador, eh, se quede algo por fuera, porque tal vez ese cantón innovó en algo y incorporó alguna medida, digamos, alguna oportunidad, alguna herramienta que se puede usar y ustedes no la encontraron porque no la buscaron tal vez, ¿verdad? Entonces, bueno, en el caso, ¿verdad?, del reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones, una de las cosas importantes es este porcentaje a ceder en nuevos fraccionamientos y en nuevas urbanizaciones. La ley define un rango, entonces la municipalidad, y el rango es amplio, entre 5 y 20% del área, en este caso, bueno, esto es un fraccionamiento, creo que aplica similar, pero del área a urbanizar, por ejemplo, entre el 5 y el 20% se debe ceder para el uso público y la municipalidad decide en ese porcentaje cuánto, ¿verdad? Y ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, porcentajes que varían desde 8, bueno, desde el que no cede, eso, pues para eso tiene que haber alguna condición particular. Dentro de los cuadrantes urbanos no hay necesidad de ceder porque se supone que ya hay suficiente espacio público. Es una falta premisa, pero bueno. Y ustedes ven ahí porcentajes, ¿verdad? Desde 8 hasta 15%. Y adicionalmente, digan, uy, disculpen, me fui más adelante. Eh, Ahí hay una tabla, pero también en este caso, pues hay un texto, ¿verdad? Hay un artículo que habla de esto y ahí detalla muchas más cosas. Entonces, por eso, de nuevo, el plan regulador hay que leerlo y leerlo con cuidado. A veces incluso, bueno, yo he encontrado errores en los planes reguladores, digamos, sí, errores en los planes reguladores, se dicen cosas que se prestan a la interpretación o, en fin. Entonces ahí, pues, ante la duda, ustedes deben buscar a la municipalidad para aclarar, ¿verdad? Si hay alguna cosa. Teóricamente, la norma debería quedar lo más clara posible para que no se preste a libres interpretaciones, pero a veces se cometen errores, ¿verdad? Pero bueno, ahora, reglamento de construcciones, que les decía, pues es realmente muy importante para la ingeniería civil, porque le aplica a toda nueva construcción que se vaya a hacer, ¿verdad? Y aquí lo que se norma es bastante amplio también. Hay disposiciones específicas, por ejemplo, para edificaciones, para escuelas, para centros educativos, bueno, centros educativos en general, que incluye las escuelas, para centros de cuidado, por ejemplo, para hospitales, para viviendas, bueno, el tema de estacionamientos, que es un componente también de los diferentes usos, pero también se norma específicamente acá. Aquí se trata sobre temas de materiales de construcción, algunos elementos sobre suelos y cimentaciones se pueden incluir, la protección de estructuras contra incendios, esto es bien importante y por lo general hay algo importante, por ejemplo, si a ustedes les hablan de suelos y cimentaciones, si a los ingenieros civiles nos hablan de eso, sabemos que hay un código de cimentaciones, ¿verdad? O sea, ¿qué más dice el plan regulador? Muchas veces los planes reguladores, de hecho, remiten a otras herramientas que ya existen, ¿verdad? Entonces, pero la municipalidad, porque tal vez en su cantón se ha dado alguna situación particular, puede establecer reglas adicionales. Entonces, de nuevo, es importante revisar si la municipalidad ha hecho esto, ¿verdad? Temas de seguridad, de higiene en la construcción, permisos propiamente de construcción, este reglamento regula, ¿verdad? Cómo se dan los permisos, qué requisitos deben presentarse. También hay normativas sobre vías públicas y, por ejemplo, si ustedes están haciendo una construcción y necesitan usar la vía pública para, digamos, depositar ahí temporalmente materiales o alguna cosa, pues en el plan regulador se pueden definir reglas para eso. Entonces, bueno, este reglamento es muy grande, incluye muchas cosas y aquí les pongo solo un ejemplo, ¿verdad? O sea, 2 artículos de este plan regulador de Siquirres. Uno habla de canoas y bajantes, ¿verdad? Y drenaje pluvial, y bueno, ahí se dice, ¿verdad? Que esas aguas no pueden ir a la vía pública así libremente, ¿verdad? Que hay que conducirlas y que solamente en caída libre se permiten en zonas rurales, pero, por ejemplo, aquí se pide que donde las aguas caigan haya, digamos, una cama de material permeable que permita la conducción del agua al subsuelo. Es algo muy sencillo, muy básico,
Pero esto no está escrito en ningún lado y por eso tiene que estar escrito en el plan regulador. Son reglas, digamos, generales que están orientadas a minimizar potenciales problemas, en este caso con las aguas de lluvia, ¿verdad? Y bueno, el tema de los tanques sépticos, que también, ¿verdad? Nosotros en ingeniería civil sabemos, cuando no hay alcantarillado sanitario, pues hay que tener tanque séptico. También se pueden tener otras tecnologías y bueno, aquí en, en este plan regulador lo dice, ¿verdad? Que podría usarse otros sistemas, pero que estén aprobados por el Ministerio de Salud. De nuevo les digo esto, ¿verdad? El plan regulador en muchas ocasiones realmente lo que hace es referencia a otras normativas que ya existen a nivel nacional. Pero la MUNI siempre puede ir un poco más allá. Uno puede ser, a través del plan regulador, más exigente, no más permisivo. Entonces, eso es importante. Y bueno, aquí una mención que me parece importante que tengan, también hacerles, como comentarles, a veces hay una condición de supletoriedad de otras normas, ¿verdad? Y hay transitorios en los planes reguladores. Y esto es algo que aplica por un cierto tiempo, ¿verdad? Y lo que les he dicho también, digamos, la transición de normas, esto es algo que también se contempla, es decir, la norma no es retroactiva, pero tampoco, digamos, por ejemplo, si ustedes ya empezaron a un proyecto, incluso el proyecto ya tiene permisos de construcción y el plan regulador se aprueba mañana. Ustedes no han empezado a construir, pero si ya los permisos están aprobados, ustedes deberían poder terminar de construir sin que les paren la obra, porque está incumpliendo algo que dice el plan regulador que se acaba de aprobar. Entonces, este tema de la transitoriedad de la norma por lo general está considerada, pero además, otra cosa importante, y ahora les iba a hacer referencia más adelante a eso, es que hay 3 reglamentos del INBU que son de aplicación, se deben implementar cuando no se tenga un plan regulador. Entonces, algunos planes reguladores dicen esto que dice ese artículo 112, que, bueno, en este caso lo pusieron así, se puede decir de otras formas, pero este es el reglamento de construcciones y en ese artículo dice, para todo lo demás, se debe aplicar lo establecido en el reglamento de construcciones del INBU, que se encuentre vigente o cualquier otra norma de orden nacional que sea aplicable. Con esto lo que la municipalidad está diciendo es que, bueno, se acoge al reglamento del INBU, salvo en las cosas que se están diciendo de otra manera aquí en este plan regulador, ¿verdad? Y eso está bien, porque el INBU ha hecho un esfuerzo, bueno, a lo largo de muchos años para tener esos reglamentos que son bastante, digamos, completos, aunque algunas personas pues los critican mucho, pero bueno, en este caso, bueno, en todos los casos, salvo en zonificación. Ese es el único reglamento que no se puede hacer una norma supletoria. O sea, el INBU no puede hacer un reglamento de zonificación para todo el país que aplique mientras no haya plan regulador. Pero los otros reglamentos, y de mapa oficial tampoco, ni zonificación ni mapa oficial. Pero los otros 3, el INBU ha emitido su propio reglamento y entonces pasa esto que les estoy mostrando ahí, ¿verdad? Que es normal, está bien, o sea, no hay nada malo con eso, pero la idea es que cada municipalidad tome el reglamento del INBU y vea qué cosas tal vez quiere cambiar, quiere hacer diferente, quiere proponer que se puedan hacer tal vez más o menos, menos no, como les decía, más cosas o ser más innovador en algunos temas. Y entonces, bueno, esa es la forma de hacerlo. Se hace un reglamento que tal vez es más corto y se incluye esto. Para todo lo demás aplica lo que diga el reglamento del INBU. Y aquí les traigo un tema que me pareció interesante. Aquí, en este plan regulador, en el reglamento de construcciones, se habla de colocación de rótulos en edificaciones de valor histórico, arquitectónico, arqueológico y natural. Bueno, sabemos que son construcciones, ¿verdad?, que tienen un valor especial y digamos, si están declaradas como patrimonio histórico arquitectónico, tienen un valor y unas limitaciones de uso. Pero algo importantísimo es que me parece muy interesante que en este plan regulador regularan solo la rotulación para este tipo de edificaciones y no la regularan en general, que es algo que se puede hacer y que conviene hacerlo. Yo les traigo aquí unas imágenes. Esto es Tibás. Este es un rótulo que se cayó hace unos años, ¿verdad? Y bueno, en Tibás no hay plan regulador, no hay regulación sobre rotulación. Y bueno, pasan estas cosas. Y aquí les comparo, por ejemplo, el mismo McDonald's, ¿verdad? Que ustedes saben, pues es una franquicia mundial, cómo rotula en Tibás y cómo rotula en Boston, ¿verdad? En Boston hay una regulación fuerte sobre rotulación,
¿Por qué? Porque se quiere mantener una estética de ciudad. En este país, esto no lo hemos tocado y podemos ver cualquier cantón del país, incluso el centro de San José, que está lleno de rótulos que podrían ser mejores, digamos, más estéticos y tal vez darle, pues ahí, ¿verdad? Otra visión a la ciudad. Pero vean que esto es de ciudades. Esta otra foto es otra ciudad de Estados Unidos, no sé cuál es, pero vean el rótulo que hay de McDonald's. Esto es un tema de visión de ciudad que se transfiere, digamos, a la norma urbanística y es importante. Y vean, por ejemplo, estos ejemplos, estos, valga la redundancia, en París, Londres y Ámsterdam. La misma McDonald's. La mejor de todas es París. Vean que realmente casi uno no se da cuenta que esto es McDonald's, ¿verdad? Londres y Ámsterdam, pues, y vean que son estilos distintos, ¿verdad? De rotulación, pero estos son reglas que la ciudad puede poner. Entonces, bueno, esto es un llamado a que los planificadores urbanos de este país, y entre los cuales ya aquí hay estudiantes, tal vez en el futuro puedan dedicarse, o tal vez hay personas que están trabajando en estos temas, eh, tengan presente esto. Esto lo decidimos cuando hacemos la planificación urbana de un territorio y bueno, son cosas que se pueden hacer. Y bueno, el último reglamento, renovación urbana, les decía que digamos, esta es una oportunidad. No ha sido tan explorada por las municipalidades, aunque hay varias municipalidades que tienen un reglamento, pero realmente no se ha implementado. En mi concepto, el problema ha sido que la ley de planificación urbana dejó esto un poco muy, ¿cómo les digo? Como no tenemos muchas herramientas para poder hacer renovación urbana de una manera efectiva. Entonces, en la práctica se vuelve difícil, ¿verdad? Pero el origen, el concepto de renovación urbana de la ley sí es muy apropiado y habla de que, bueno, que este reglamento puede definir regulación para conservar, rehabilitar o remodelar áreas urbanas defectuosas, deterioradas o en decadencia, tomando en cuenta la inconveniente parcelación o edificación, la carencia de servicios y facilidades comunales o cualquier otra condición adversa a la seguridad, salubridad y bienestar generales. Entonces, en este reglamento se podrían definir zonas o se pueden definir zonas de renovación urbana donde se quiera atacar alguna de estas, digamos, de alguno de estos problemas. Y bueno, en el ejemplo que les he estado trayendo, el plan regulador de Siquirres, pues hay unas zonas de renovación definidas en varias áreas del cantón, y ahí tienen nombre. Yo no encontré un mapa detallado de esto, y en el mapa que les mostré no se ve nada, entonces no podemos saber exactamente dónde están. Pero bueno, aquí ellos sí definen el tipo de intervención que sería conveniente hacer en estas zonas de renovación urbana. Y lo que pasa con las zonas de renovación urbana es que por 5 años quedan congeladas. Ahí la municipalidad puede negar permisos de construcción, puede negar cualquier tipo de desarrollo mientras se hace o se ejecuta el proyecto de renovación urbana. Pero pasados los 5 años, ¿verdad? Si no se renueva esa solicitud, ya no aplica la renovación urbana y pues ahí ya se podrá hacer lo que se tenga que hacer, lo que los propietarios quieran hacer. Pero entonces, por eso les digo, es una oportunidad porque, digamos, de plantear proyectos más integrales para mejorar las condiciones del territorio que comprende esa zona de renovación y pues eso creo que es algo prácticamente en cualquier cantón del país creo que se requiere. Hay barrios que están bastante degradados, a veces hay barrios que están muy subutilizados, ¿verdad? Zonas que han quedado, digamos que habían ciertos usos, se han ido yendo y esas áreas están quedando bastante vacías y ahí habría un potencial para transformar lo que hay. Que esto es algo también importantísimo que con una visión de desarrollo apropiada se puede hacer a través del plan regulador. Es decir, un plan regulador no está hecho necesariamente, o sea, eso puede hacerlo una MUNI, pero no necesariamente es la idea y ni es la mejor solución para regular lo que hay hoy como ya está y permitir lo que hoy hay y no permitir nada nuevo, no permitir, por ejemplo, cambios en las densidades o cambios en los usos permitidos. El plan regulador en realidad es una herramienta que podría permitir hacer una transformación de un espacio, un cantón o de una área, una zona dentro del cantón para que sea mejor, ¿verdad? Y en esa línea, pues el tema de renovación urbana es uno de los temas que se pueden explorar, pero como les decía, es una oportunidad que todavía ya está sin aprovechar.
Y se los quise comentar porque si, por ejemplo, alguno de ustedes trabaja en alguna empresa inmobiliaria, pues podrían ser ustedes candidatos para pues hacer un primer proyecto de renovación urbana en algún cantón donde, ¿verdad?, tengan su reglamento y bueno, es algo, eventualmente esto se va a dar. Sin embargo, el país todavía no ha desarrollado el conocimiento sobre cómo hacerlo, ¿verdad? Y aquí, pues, de nuevo, hay una oportunidad. Y bueno, les decía, estos son los 3 reglamentos del limbo, están en la página del limbo, ustedes los pueden visitar. Y es importante, de nuevo, que los conozcan porque cuando no hay un plan regulador, aplican estos reglamentos y cuando hay un plan regulador, puede ser que el plan regulador se haya acogido a estos reglamentos en gran forma, digamos, aunque tenga su propio reglamento con algunos elementos adicionales, como se los mostré, ¿verdad? Entonces, estos son reglamentos importantes que deben conocer. Y bueno, como les comentaba, yo presenté con otro enfoque el tema de los planes reguladores, hablamos más de como las problemáticas que están asociadas a estos instrumentos, y ahí también hablamos un poco más sobre el reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones. Esto fue, aquí les puse la fecha, pero se sale de pantalla, esto fue la jornada técnica del 25 de abril de este año. Entonces, si alguien está interesado, ¿verdad? Puede ir a buscar el video que queda ahí en la página del CEFIA. De nuevo, yo hoy les hablo de la parte, digamos, bonita en el sentido de que lo que les hablé es lo que al final sale en un plan regulador, pero para que un plan regulador salga hay que superar muchos escollos, diría yo. Hoy la cosa está un poco complicada y en esa presentación pues hablábamos más de esos problemas y de las oportunidades que hay de mejorar, ¿verdad? Que es algo importante. Sé que esto no es necesariamente de interés de todos, pero algunos tal vez sí estén un poco en la línea de, ¿verdad?, de cómo podemos hacer para que los planes reguladores sean mejores. Y si alguno de ustedes incluso también trabaja en una municipalidad y tienen que hacer su plan regulador, pues eso sí que cuanto más sepan del tema, pues será mejor, ¿verdad? Entonces, pues los invito a quienes puedan tener interés en este tema que vean esa presentación. Y creo que yo con esto termino. Ajá, llegamos a preguntas, así que le doy la palabra a Carol para saber si hay preguntas y poder responderlas. Muchas gracias. Ahí les dejo el correo porque si alguien tiene interés o alguna pregunta específica que no logremos responder, me pueden escribir y con mucho gusto yo les respondo. Muchísimas gracias, doña Silvia. Gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy, que ya son bastantes. Recordarles que pueden colocar las consultas en la pestaña de preguntas y respuestas y por acá nosotros estaremos leyéndolas. La primera que tenemos es anónima. Al criterio de la ponente, ¿qué tanto se planifica de forma integral la zonificación urbana en los nuevos planes reguladores? Por ejemplo, coordinar esfuerzos con instituciones aledañas al urbanismo como el AIA o el MEP. Eso es una muy buena pregunta porque de hecho creo que es una de las grandes debilidades que tienen los planes reguladores. De hecho, para hacer la presentación esta que hice en el CEPIA, yo hice una consulta, precisamente muy específicamente en el tema de agua. Sabemos que hay bueno, aunque el agua, ¿verdad?, es un recurso que parece que abunda, lo cierto es que, bueno, ustedes bien saben, hay disponibilidad hídrica, hidráulica, ¿verdad? Y entonces a veces no hay agua porque no tenemos la infraestructura necesaria para traer el agua donde la necesitamos, pero también en algunos lugares ya estamos experimentando problemas porque no hay agua propiamente, ¿verdad? Por el tema, bueno, por muchos temas. Eh, entonces, ya hay problemas que se limitan ciertos usos del suelo, es decir, más bien no los usos, sino los permisos de construcción no se pueden otorgar porque no hay agua. Y los planes reguladores, bueno, la planificación urbana sí debería hacerse de la mano. No se hace. Lo cierto es que no se hace. Hay la creencia, por ejemplo, en algunos profesionales y algunos sectores creen que si, por ejemplo, estamos aquí en el centro de San José, de fijo que hay agua. Y no es verdad. Entonces, el problema aquí es que ni el AIA ni las municipalidades hacen ese trabajo realmente de planificación a más largo plazo y no se hablan. Entonces, resulta, bueno, yo, como les digo, yo hice preguntas, ¿verdad? Yo quería saber cómo lo resuelven. Y lo cierto es
que las respuestas me dan a mí a entender que no se resuelve. A veces se hacen consultas y resulta que la IA no tiene estudios, es decir, la IA no tiene planificado hacia dónde va a crecer. Digamos, aquí es un problema también del que fue primero el huevo o la gallina, ¿verdad? En principio, lo cierto es que lo que debería suceder es que se sienten juntos quienes hacen la planificación urbana, digamos las municipalidades, y quienes gestionan el servicio de agua, allá o a veces en la misma municipalidad. Ahí debería ser más fácil. Y aún así creo que a veces no lo hacen bien. O bueno, una asada, bueno, ¿verdad? Quien sea el proveedor del servicio, realmente deberían sentarse a planear cómo va a crecer la ciudad, cómo va a crecer los asentamientos humanos, los tiempos, y debería hacerse una coordinación. No se está haciendo. Tal vez en algún caso se haya hecho de una mejor forma, porque sí sé que para algunas regiones en el país, el AIA ha hecho estudios y ha programado de alguna manera pues ese crecimiento, digamos, o mejoramiento de sus sistemas para poder dotar de más agua, pero es algo que realmente creo que es una debilidad. De hecho, bueno, en esa presentación yo lo comento. Y bueno, con el MEP hay lo mismo, lo mismo. El MEP lo que pasa es que ha sido muy eficiente, digamos, de poner escuelas unidocentes por todo lado, lo cual no es eficiente para el país, ¿verdad? Y económicamente no es sostenible. Este, pero también debería darse una cierta articulación entre las municipalidades y el MEP. Pensaría yo que aquí un poco es más que la municipalidad le informe al MEP, vea, estamos creciendo en esta dirección y así que en 5 o 10 años vamos a requerir una escuela. Eso no se da, eso no se da. Aunque la MUNI pueda tener la información, es decir, pueda haber en su trabajo de plan regulador, haber identificado esa necesidad, no está creado el canal para que el MEP reciba esa información y pues pueda programar también su operación. Entonces sí, ese es un punto débil de los procesos de planificación. De nuevo, puede que en algún caso, tal vez en algún cantón, por alguna razón había una buena relación con el MEP y el alcalde y no sé, o sea, pero serían casos, no es la regla general. Entonces eso les puedo decir. La siguiente consulta también es anónima. ¿Cuál es el fin de esto? En los frentes a calle pública no se podrá construir vallas sólidas con altura de más de 1 metro, permitiendo hasta el 80% de visibilidad. Ok, esa es una pregunta bastante interesante. Tiene que ver mucho con elementos que son más, digamos, arquitectónicos y paisajísticos. Cuando estamos digamos, pensemos que vamos en una calle y todos los frentes, pensemos, no cumplen con esto, sino que tienen 3 metros de altura, pared sólida, se hace como un estrangulamiento, digamos, de la visual, ¿verdad? De la persona que está caminando por la calle. Y además hay un tema de la amplitud, tiene que ver también con temas de iluminación, especialmente si son edificaciones muy altas. Pero en general, digamos, el origen de esto tiene que ver, como les digo, con un tema de cómo vemos, cómo experimentamos el espacio en función de lo que hay ahí. Cuando pasamos por una calle donde, por ejemplo, hay casas con jardines, la visual es más amplia y hay una sensación o un sentimiento de pronto, ¿verdad? Una experiencia más placentera para quien está caminando por esa calle. Cuando se hace lo contrario, ¿verdad? Y tal vez se cierra todo y se ponen vallas o bueno, no se cumple con ese metro, sino que ¿verdad? Se pone más alto, un poco la experiencia de las personas, en principio, es menos placentera y también bueno, se dice, o no estoy segura si esto se ha estudiado en detalle, pero es menos seguro, porque la amplitud, digamos, genera también un tema de visión, de que yo pueda ver lo que hay. eh, Cuando no puedo ver lo que hay a mi alrededor,
percibo de alguna manera o puedo percibir que es más inseguro que cuando sí puedo verlo. Entonces, estos temas, este en particular es un asunto que tiene mucho que ver con esto que les digo, es un tema más de paisajismo y tiene que ver, digamos, viene más del área de la arquitectura y esa percepción del espacio. Esto es una norma bien antigua, ¿verdad? Pero ese es el enfoque, o sea, ese es el origen del, del, de la norma. Creo que en alguna medida, y eso uno de hecho, bueno, quienes han podido tal vez viajar a otros países, tal vez lo han podido experimentar, y aquí la diferencia es que en algunos países sí permiten cerrar, pero la acera mide 3 metros y la calle mide otro poco más. Entonces, la percepción de esa amplitud no se experimenta porque se aplicó esto que estamos diciendo aquí, sino porque se hicieron otras cosas, ¿verdad? Pero es un tema de espacio y de percepción de esa digamos, un poco como esa calidad del hábitat ahí para quien transita por las calles. Básicamente, por ahí va un poco o sea, el origen de esto va por ahí. La siguiente consulta es de doña Mónica Chinchilla. ¿Qué tanto puede durar en crearse un plan regulador para un cantón nuevo? ¿Hay una forma en la que la comunidad sea parte de este proceso? Bueno, esto de qué tanto tiempo puede tomar depende muchísimo de la disponibilidad de información. Esto es una de las cosas que más atrasa a la hora de formular un plan regulador, porque a veces, como les decía, no hay información disponible y aquí hay mucho tipo de información que hay que levantar. Si ustedes quieren saber más al respecto, vayan a ver el manual del limbo, porque ahí se dice todo lo que debe incluirse en el diagnóstico y son muchos temas. Entonces, eso es una de las cosas que puede atrasar. También mucho incide el territorio. Si el cantón es pequeñito, pues en teoría debería ser mucho más rápido levantar la información, por más que haya que levantarla toda. Este, y mucha de esta información incluye trabajo de campo. Entonces ahí sí, cuando los cantones son muy grandes, pues hacer todo el trabajo de campo toma mucho tiempo. Entonces, el tema de que el cantón sea nuevo o no nuevo, digamos, es indiferente. Lo importante es esa disponibilidad, el tamaño del cantón y la disponibilidad de información que haya. Ahora, la segunda parte de si hay una forma en que la comunidad puede ser parte del proceso, pues sí la hay. Pero esto depende de cómo la municipalidad organice el proceso participativo. Desgraciadamente, el país no ha desarrollado, ¿qué les digo yo? Como de pronto, no sé bien cómo expresarlo. El reglamento, el manual del INBU menciona que hay que hacer proceso participativo, menciona algunas técnicas que se pueden usar, pero no hay mayor cosa que eso. Entonces, cada grupo consultor y cada municipalidad decide cómo hace ese proceso participativo. Y lo cierto es que para que el proceso participativo sea efectivo, se requiere que la gente esté informada, ¿verdad? De qué se va a ir a discutir, de qué es un plan regulador, de qué es lo que se puede incluir y qué no, porque a veces yo he estado en procesos en donde se habla mucho de cosas que ni siquiera se pueden meter en un plan regulador. Entonces, ¿verdad? Para que sea productivo el proceso, hace falta informar a la comunidad primero y luego participarla apropiadamente, porque las discusiones, yo no le voy a, hay cosas que yo no le voy a preguntar a ninguna persona de una comunidad, porque de hecho ni siquiera son discutibles, ¿verdad? Algunos temas muy, muy técnicos, pero hay otras que sí necesito preguntar. Y entonces, ¿cómo pregunto? Y cómo logro obtener la información, pues eso requiere técnicas y procesos, ¿verdad? Un diseño del proceso que, pues tal vez a veces se cometen errores ahí. Entonces, sí sería importante, digamos, que la municipalidad de este cantón nuevo le meta como cabeza a cómo va a ser ese proceso participativo y yo les diría que inviertan tiempo y esfuerzo en, digamos, sensibilizar e informar a la comunidad sobre lo que es la herramienta, hasta dónde se puede ir y como empoderarlos para que participen luego ya en los espacios en donde se van a discutir los aspectos más técnicos y los aspectos, digamos, puntuales de la normativa final. Eso sería.
La siguiente es anónima también. ¿Podría una ADI proponer una renovación urbana y que la municipalidad lo apruebe o debería existir ya el plan regulador aprobado? Ok, este, la renovación urbana puede hacerse al margen de que haya plan regulador o no. Es decir, al final, una renovación urbana, si por ejemplo, pensemos en 4 cuadras o 2 cuadras incluso de un cantón, ¿verdad? Si todos los propietarios de esas 2 cuadras están de acuerdo en emprender un proceso para renovar ese espacio, ellos podrían hacer renovación urbana al margen, incluso de la municipalidad, por supuesto que cumpliendo con la normativa. Sin embargo, el enfoque que tiene la renovación urbana, el reglamento del INBU, sí es un enfoque que requiere que haya cierta participación de la municipalidad. Ahora, la ADI podría proponer, por supuesto, es decir, proponer el proyecto. Ahí, en ese sentido, yo les recomendaría que vean el reglamento del INBU, porque el reglamento establece, bueno, para si hay un proyecto, ¿verdad? Si se quiere hacer renovación urbana, hay que hacer un plan proyecto de renovación urbana, luego hacer el proyecto y tiene ciertos requisitos, ¿verdad? Que se piden ahí. Si hay una zona de renovación urbana declarada en el plan regulador, ahí la ventaja es que se pueden aplicar algunas herramientas. Entonces, es mejor que haya un plan regulador que declare zonas de renovación urbana. El problema podría ser que tal vez para esta ADI, la zona que les interesa que sea de renovación urbana no quedó declarada como tal. Entonces, bueno, es como algo que en principio sí podría una ADI proponer, pero sí sería conveniente, si existe plan regulador, ¿verdad? Que se alineen a eso. Y si no existe el plan y la ADI tiene la idea de un área que podría ser de renovación urbana, más bien lo que debe hacer es participar en el proceso para que esa área se declare de renovación urbana y luego ya se pueda proponer un proyecto propiamente. Pero entonces la respuesta es como que sí, pero hay algunas cositas que habría como que articular para que pudieran avanzar con un proyecto de renovación urbana en esas condiciones. La siguiente también es anónima. ¿Cómo se integran las medidas de protección ambiental en los planes reguladores? Ok, una de las cosas importantes que tiene un plan regulador que hacer, ¿verdad? O bueno, más bien una municipalidad que hacer cuando está formulando el plan regulador, es hacer la integración de la variable ambiental. Digamos que esa es la forma en que se le llama. Que básicamente es tomar la información que tiene que ver con temas ambientales del territorio, ¿verdad? Que se va a regular y tenerla en consideración a la hora de hacer el plan. En la normativa que está vigente hoy, bueno, hay que hacer un reglamento de desarrollo sostenible donde se pueden incorporar algunos elementos que tienen que ver con medidas de protección ambiental, pero digamos esencialmente, por ejemplo, si hay un área que tiene un potencial ambiental muy grande que queremos proteger, la zonificación debería definir esa área como, y ahí los nombres pueden variar, pero por ejemplo, zona compatible con protección ambiental. Y entonces ahí definir la zona, ¿verdad? Demarcarla y definir, por ejemplo, usos que son compatibles con el tipo de protección que queremos, ¿verdad? También el tema de definir usos en específico, ¿verdad? Permitidos en diferentes zonas, tiene que ver con protección ambiental. Hay un tema digamos, hay áreas que de hecho sabemos que no se pueden tocar y que más bien, o sea, el plan regulador lo que puede es reforzar la protección desde una perspectiva de dar alternativas de usos, porque lo que les decía al inicio, no se puede vaciar el derecho de propiedad. Entonces, si yo quiero que un propietario siga protegiendo digamos, por ejemplo, un propietario de un terreno que tiene mucho bosque, bueno, ya sabemos que la ley, o sea, el bosque no se puede cortar, pero digamos que tiene otras áreas que son también valiosas ambientalmente, pero donde sí se podría dar algún tipo de desarrollo, bueno, entonces es darle opciones a ese propietario para que pueda sacar provecho todavía de su terreno, de su propiedad, pero de manera compatible con esa protección que queremos. Hay otros elementos de protección ambiental que ya tienen que ver con amenazas, que ahí también el plan regulador debe incorporar en la zonificación y por ejemplo, en el reglamento de construcciones hay posibilidad de definir algunas reglas especiales para ciertos tipos de usos
en ciertas zonas en función de esa condición ambiental. Y bueno, en general, en realidad, las cosas que yo les mencioné, por ejemplo, de los planes reguladores y los reglamentos, deben tener presente la variable ambiental. Yo tengo que saber ambientalmente, por ejemplo, si ahí hay áreas de recarga de acuíferos o áreas donde hay alguna amenaza. Esas variables se tienen que tener siempre en cuenta a la hora de hacer el plan y de definir la normativa, porque la norma puede variar y puede ser eh, especializada, digamos, para gestionar el tipo de, digamos, de condición ambiental que está presente en el territorio y hacerlo así compatible, ¿verdad? O sea, que no tiene que ser compatible. Pero bueno, un poco lo que quiero decirles es que hay diversas cosas en materia de protección ambiental que sí se deben integrar en el plan a través de la zonificación, a través de las definiciones de usos, de las reglas que se le ponen a esos usos, ¿verdad? Incluyendo las de construcción. Entonces, un poco por ahí va la cuestión. Pero sí es importante también que, por ejemplo, un plan regulador, decirles que un plan regulador, por ejemplo, si sabemos que hay una especie en peligro de extinción en el cantón, lo que puede hacer un plan regulador para proteger a esa especie es muy poco. Ahí hay algunos elementos en materia ambiental que el plan regulador prácticamente no puede hacer nada. Entonces, ahí es importante que la municipalidad, digamos en asociación o trabajo conjunto con otras instituciones, eh, gestionen algunos temas que son importantes a nivel ambiental que el plan regulador no puede cubrir. Bueno, y como última consulta que tenemos por acá, si no existe plan regulador y la municipalidad define un uso específico para una propiedad X, ¿es posible cambiar el uso del suelo de la propiedad? Y la segunda dice, ¿es posible cambiar el uso del suelo en ZMT? Antes de que la conteste doña Silvia, voy a pasar la encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación. Listo. Ok, vamos a ver, esta pregunta, honestamente, yo no la tengo, la primera, no lo tengo claro. Cuando un consejo municipal, bueno, si no hay plan regulador, el uso del suelo, el permiso, ¿verdad? Se les da a través del consejo municipal. Entonces, un acuerdo de consejo municipal se cambia con otro acuerdo de consejo municipal. Entonces, si fuera el caso que ese uso del suelo se le otorgó a través del consejo municipal, pues sí podría cambiarse por otro, haciendo el mismo trámite, ¿verdad? Haciendo la solicitud al, al, al consejo, probablemente explicando por qué razones se quiere cambiar el uso del suelo, pero creo que en ese caso, pues sería posible, siguiendo el mismo camino que se haya seguido anteriormente. Y el uso del suelo en la zona marítimo terrestre, aquí hay otras, en la zona marítimo terrestre hay reglas especiales establecidas por el ICT. Entonces, ahí creo que aquí sí está un poquito más difícil. Igualmente, yo aquí no tengo claro qué pasa cuando no hay plan regulador costero, porque en este caso, el consejo no te puede aprobar un uso del suelo, es decir, aquí hay que ir al ICT para cambiar el uso del suelo en la zona marítima terrestre, digamos, si no hay plan regulador, creo que quien resuelve es el ICT. Ahora, si hay plan regulador, no se puede cambiar si no se cambia el plan regulador. Es decir, vamos a ver, las zonas permiten diferentes usos. Entonces, por ejemplo, qué sé yo estoy en una zona y me dieron el permiso de uso para poner una pulpería y mañana yo quiero poner una tienda. Si la zona admitía los dos usos, el cambio se puede dar, no hay ningún problema. Y eso pasa, de hecho eso pasa, puede pasar bastante, ¿verdad? Es decir, ahora en la zona marítimo terrestre, los usos definidos por el ICT son, las zonas ya tienen como una vocación y dentro de las zonas hay una lista de usos permitidos. Entonces, de nuevo, lo mismo, si la zona permite el uso al cual se quiere cambiar, es posible hacerlo. Solo hay que hacer la solicitud. Pero si la zona no permite el uso, entonces no se puede cambiar el uso a menos que se cambie el plan regulador. Y eso ya es otro, ¿verdad? Otro enredo. La zona marítimo terrestre tiene como las reglas bastante más
como restrictivas, o sea, como que es más cajonero y ahí hay menos flexibilidad. Pero si los usos que se quieren, digamos, el que había antes y al que se quiere cambiar, pues están permitidos en la zona que estamos, no hay ningún problema. Esas eran las consultas que teníamos por acá en la pestañita de preguntas y respuestas. Si alguna persona tuviera alguna otra, tal vez doña Silvia pueda colocar en el chat este, su correo electrónico para que le pueda hacer la consulta o bien me la pueden hacer llegar a mí y yo con gusto se la comparto a doña Silvia. Eh, no sé si doña Silvia desea dar unas palabras de cierre. Ujú. Bueno, en realidad, de nuevo, pues agradecerles por su asistencia. Me parece muy bueno que todos sepan más. Me parece que todos debemos saber más sobre planes reguladores. Es algo muy importante para el país. Les quiero decir además que sé que algunas personas creen que un plan regulador, digamos, algunas personas creen que el plan regulador, digamos, es una herramienta obsoleta, que no debería hacerse, que ya deberíamos o no tener planes reguladores del todo o tener otra cosa. Y lo cierto es que en todos los países desarrollados del mundo existe algo como el plan regulador. Necesitamos tener las reglas generales para el desarrollo de un territorio claras. Esto incluso nos da seguridad jurídica, ¿verdad? Y también nos permite proteger ciertas, digamos, el tema ambiental, ¿verdad? Que alguien preguntó, y prever un cierto tipo de desarrollo. Entonces, la herramienta en sí es una herramienta valiosa que, que creo que es importante que se entienda que todos los municipios, todas las municipalidades deben tener su plan regulador. Ahora, sí, el plan regulador, hay planes mejores que otros. Y ahí, como se los dije varias veces, o sea, en la creatividad y obviamente que aquí tiene que haber conocimiento, hay cosas que son ilegales, no se pueden hacer, entonces hay que tener conocimiento de la normativa nacional para poder proponer cosas innovadoras, pero realmente un plan regulador puede ser una herramienta muy práctica y muy valiosa para incentivar dinámicas distintas en los municipios, ¿verdad? Y transformaciones del territorio eh, en función de que tanto el equipo planificador, pues, le meta ganas al asunto. Es algo difícil de hacer, o sea, hacer un plan regulador es un tema complejo, pero por experiencia yo sé que pueden hacerse planes reguladores muy completos, flexibles y, y que ofrezcan un poco también ese tema de innovación. Y además, idealmente, pues sí conviene que el plan regulador sea modificado cada 5 años para que se mantenga al día y para que la municipalidad pueda corregir errores y también incorporar nuevas cosas, ¿verdad? En función de también ese desarrollo del territorio. Entonces, pues nada, digamos, decirles que es importante, ¿verdad? Tener los planes reguladores eh, y que y que en realidad más bien lo que necesitamos es más gente que quiera, digamos, que quiera saber más o mejor lo que tiene que ver con un plan y que se quiera involucrar. Muy importante, o sea, si ustedes tienen oportunidad, ¿verdad? De participar, por ejemplo, si en su cantón están haciendo el plan y hay proceso participativo, vayan porque ustedes, además, por la profesión que tienen, pueden aportar y ayudar a que se entiendan algunas cosas que son muy técnicas, que no tienen discusión. Hay cosas que no hay que discutir, son así. Técnicamente está aprobado, son así. Hay otras en donde sí tenemos que lograr ponernos de acuerdo porque no es una fórmula exacta. Aquí, por ejemplo, esa pregunta, ¿verdad? Del metro de altura. ¿Que puede ser metro 20? Tal vez pueda ser metro 20, sí, yo no sé por qué es un metro, ¿verdad? Pero entonces hay algunas normas en donde podemos discutir o más bien se debe discutir, pero yo sí los invito a que pues se involucren, que participen y pues que sigan aprendiendo porque en definitiva necesitamos planes reguladores, lo que sí también sería bueno es que cada vez sean mejores, ¿verdad? Y con más participación ciudadana, que eso cuesta mucho. Entonces, muchísimas gracias, que tengan una buena noche y quedo a las órdenes. Ahí pasé el correo también para que si alguien tiene necesidad, alguna otra pregunta se les ocurre después o surge alguna pregunta luego, pues me pueden contactar y con mucho gusto les responderé.
Que Muchísimas tengan buenas gracias a noches. doña Silvia por la excelente conferencia. Gracias a todos los que nos acompañaron esta noche y recordarles que pueden volver a consultar esta charla en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles. Sin más, entonces damos por finalizada la charla. Tengan todos y todas muy buenas noches. Chao, buenas noches.